esta clase es que sepamos un poquito cuál es el recorrido de las principales cadenas musculares relacionadas con la postura y algunos métodos de trabajo, algunas formas de abordar estas cadenas, ¿no? Entonces, antes de entrar con lo que son propiamente las cadenas musculares, vamos a entrar primero explicando un concepto fundamental, que es la osteopatía, que es la quiropraxia. Bueno, a finales del siglo XIX hay dos señores, un canadiense y un norteamericano, uno llamado Daniel David Palmer, canadiense, y un americano llamado Andrew Taylor Still. Dos personajes diametralmente opuestos, mientras Palmer prácticamente era una persona sin demasiados conocimientos, era granjero, luego llegó a ser profesor, Andrew Still médico, llegaron a una conclusión muy similar. Pensad que en aquel momento no existía la medicina convencional, vamos a decir así, la medicina ortodoxa, como todo el mundo la conoce, sino que existía en Estados Unidos toda una cantidad muy importante de diversas medicinas, de las cuales la más importante se llamaba medicina heroica, ¿no? Se llamaba medicina heroica porque las personas que estaban muy enfermas se les hacía tratamientos muy agresivos y el que sobrevivía era un héroe, ¿vale? Esa es la medicina de los padres de la patria. Entonces, imaginaos que lógicamente ir al médico e ir al hospital, pues no era lo ideal, ¿vale? De hecho, la gente huía de ahí, pensaba que era el lugar donde tenían que ir los que se iban a morir. Entonces, en este ambiente, pensad que Estados Unidos en aquel momento dice ahí que se escucha mal. Yo no sé si todos escucháis mal. No, la demás gente sí que lo escucha, ¿eh? Bueno, es un problema, tenéis que arreglar ahí, será un problema vuestro, ¿eh? Bien, entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Estados Unidos, que es un país muy religioso, y creían fervientemente en Dios, pensaban que Dios, si había creado el hombre y Dios era perfecto, no debía crear una máquina imperfecta, sino que la máquina era perfecta. Por tanto, el hombre inherentemente tiende a la salud, es decir, tiende a estar sano. Y cuando no está sano es porque hay algo que le impide sanar. Entonces, el objetivo de la medicina no tiene que ser, entrecomilladamente, curar, tratar, sino simplemente eliminar los bloqueos que impiden que el cuerpo se pueda llegar a curar. Entonces, ¿cómo lo explican? Bueno, ellos lógicamente utilizan un lenguaje un poquito más arcaico, ¿no? Y explican que dentro de nuestro cuerpo están todas las sustancias analgésicas, antiinflamatorias, reguladores de la presión arterial, etcétera, más potentes que existen en toda la naturaleza. Entonces, ¿por qué enfermamos? Bueno, enfermamos básicamente por varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es por la falta de movimiento, ¿vale? Ahí en la diapositiva os pone, la vida es movimiento. La vida, si nosotros la vemos desde un punto de vista bioquímico, es un conjunto de reacciones químicas. Y una reacción química es la transformación de una sustancia en otra sustancia. Es decir, siempre hay un movimiento. Y solamente cuando desaparece el movimiento es cuando sobreviene la muerte. Entonces, partiendo de este axioma, y teniendo en cuenta que la osteopatía y la quiropraxia eran técnicas, y son técnicas manuales, que se centran en el tratamiento sobre todo del sistema musculoesquelético, es decir, de las articulaciones, de la musculatura, de las fascias, etc., la clave para devolver la salud, la clave para tratar una lesión, la clave para mejorar la calidad de vida, es encontrar zonas que no tengan movimiento, ¿vale? Esas zonas se llaman hipomóviles, ¿vale? Que normalmente la gente comúnmente le llama zonas rígidas. Entonces el objetivo es localizar zonas de rigidez. ¿Qué sucede? Que nuestro cuerpo
es una máquina, vamos a decir, perfecta. Entonces, como máquina perfecta, cuando encuentra una zona que tiene rigidez, una zona de fijación, entonces tiene que generar una compensación, es decir, una zona que se mueva mucho más de lo normal para que el movimiento global se mantenga. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una articulación de un hombro. En esta articulación de un hombro, ya sabéis que el hombro está formado por más de una articulación, son varias articulaciones. Tenemos una que es la esternoclavicular, la acromioclavicular y luego tendremos la glenumeral, aunque luego hay más articulaciones. Podríamos determinar hasta 5, pero bueno, vamos a quedarnos con estas 3. Entonces, para que nuestro hombro se mueva perfectamente, se supone que estas 3 articulaciones tienen que estar bien compensadas. ¿Qué sucede? En el ejemplo que tenéis ahí en el dibujo, la esternoclavicular, esta articulación de aquí, tiene rigidez, está hipomóvil. ¿Y qué sucede? Como esta zona está hipomóvil, entonces la acromioclavicular tiene que moverse en exceso. ¿Qué sucede? Que cada vez que yo muevo el hombro, noto un claqueo. Clac, clac, clac. ¿Dónde? En la acromioclavicular. ¿Da dolor? No tiene por qué dar dolor. ¿Qué sucede? Si con el paso del tiempo perdura esta hipomovilidad en la esternoclavicular, entonces ese exceso de movilidad en esta articulación puede llegar a generar problemas ligamentarios, tendinosos, musculares, que sí que pueden llegar a referir dolor. Entonces, el dolor no indica en ningún caso que el problema esté ahí. Entonces, desde el punto de vista osteopático, que una zona duela no indica que el problema esté ahí. Puede ser que sí, pero la mayor parte de las veces no es así, sino que lo que duele son las zonas de compensación, es decir, las zonas que se mueven mucho para compensar una zona de poca movilidad. Entonces, esto no siempre sucede dentro de la misma articulación, puede suceder dentro de varias articulaciones. Por ejemplo, la articulación del tobillo está muy rígida y resulta que tenemos que efectuar mucho movimiento con la articulación de la cadera para compensar. Y ni siquiera estas compensaciones tienen que ser unilaterales. A veces son contralaterales. Perdón, unilaterales, monolaterales, ¿no? Pueden ser contralaterales. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? La clave es olvidarse del dolor como tal y ir buscando zonas de rigidez. Por eso también las cadenas musculares son importantes, porque nos ayudan precisamente a buscar esas zonas de rigidez. Primer concepto. Bien, enlazando este concepto con lo que hablábamos antes de que el ser humano es un ser perfecto, ¿sí? Y que el cuerpo tiende a la curación, claro, utilizando un lenguaje moderno, diríamos que el cuerpo tiende a la homeostasis, es decir, el cuerpo tiende al equilibrio. Entonces, es como cuando nosotros montamos en una bicicleta. Estamos en equilibrio, pero estamos en equilibrio dinámico. Es decir, nunca estamos exactamente en el centro de equilibrio, sino que estamos generando oscilaciones. Pues eso es lo que ocurre no solamente a nivel mecánico, sino a nivel bioquímico. Todo nuestro cuerpo está en una homeostasis. Entonces, muchas veces lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de mejorar ese equilibrio a través de las cadenas más musculares, a través de la postura, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos precisamente economizar, es decir, ayudar a que el cuerpo pueda hacer lo mismo de una manera más eficiente, con menos gasto energético, y eso solamente se hace a través de la flexibilidad, es decir, a través de que todas las estructuras tengan un movimiento adecuado. Si nosotros esto lo vemos desde un punto de vista oriental, por ejemplo, de medicina china, ¿qué nos dicen? El chi, la energía. ¿Cómo es la energía? Móvil. Y el movimiento de la energía es el que genera todo. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Bien, para que esto se pueda producir, necesitamos que haya una comunicación perfecta, ¿sí? Y esta comunicación se consigue a través de lo que Steele denominaba la ley o regla de la arteria.
Esta ley o regla de la arteria que dice que para que un tejido esté sano, y un tejido está sano, un órgano está sano, un sistema está sano, necesitamos que haya vascularización, necesitamos que la sangre llegue a ese tejido. De esa manera, la sangre va a aportar oxígeno, va a aportar nutrientes, y necesitamos una circulación de retorno, es decir, sistema venoso, sistema linfático, que recojan los desechos. Por eso, muchas veces, las lesiones se cronifican. ¿Por qué? Porque no hay una buena vascularización de esa zona. Entonces, problemas, por ejemplo, tendinosos, ligamentarios, ¿sí? Cuando tocamos la piel, ¿cómo está? Está fría. Esta piel fría que indica una mala vascularización. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer técnicas vasculares, técnicas que estimulen ese flujo sanguíneo. Bien, pero hay que entender una cosa, y la osteopatía y la quiropraxia insisten mucho. El cuerpo es global, es decir, es un sistema holístico. Todas las partes están interconectadas. Por tanto, cuando yo tengo una lesión en un hombro, en un codo, una cadera, una rodilla, tengo una inflamación de estómago, esto no repercute solo a nivel local. Hay una repercusión local y una repercusión a nivel distal. A nivel externo, esto se ve muy bien a través de las cadenas musculares, ¿no? Y a nivel interno, a través de las cadenas viscerales, por ejemplo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un esguince de tobillo y ese esguince de tobillo no está bien curado, lógicamente, esa zona, ¿sí?, va a generar una serie de compensaciones a nivel de pelvis, a nivel de base de cráneo. Es decir, que un esguince de tobillo ahora puede provocar un dolor de cabeza dentro de 6 meses. La gente dirá, bueno, pero ese dolor de cabeza viene de la región cervical. Sí, viene de la región cervical, pero porque se está tratando de compensar un problema que procede del tobillo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de explorar estas cadenas, tratar de explorar todas estas articulaciones e ir determinando qué puntos, ¿sí?, no hay una movilidad perfecta. Bien, ¿quién es el sistema que dirige todo esto? Bueno, pues el sistema que dirige todo esto es el sistema nervioso. El sistema nervioso es la clave. Palmer lo llamaba innate intelligence, la inteligencia innata. Entonces, nuestro sistema nervioso coordina los estímulos y las respuestas. Es decir, es el que va a procesar la información sensitiva, ¿sí?, y va a dar una respuesta motora. Por eso es muy importante trabajar el qué, la columna vertebral y el cráneo, porque la columna vertebral y el cráneo son los contenedores del sistema nervioso central, que es, digamos, el gran arquitecto, el director de orquesta. Y sus prolongaciones. ¿Qué son sus prolongaciones? El sistema nervioso. Entonces, ese sistema nervioso que sale a través de la columna vertebral, ¿sí?, va a llevar información a los huesos, a los vasos sanguíneos, a los músculos, a la piel, a las vísceras, ¿sí? Por eso es tan importante en la osteopatía y la quiropraxia la columna y la perfecta movilidad de la columna. Y por eso, en la clase de hoy nos vamos a centrar mucho en todas las cadenas que tienen relación precisamente con esa columna. Bien. Último concepto muy importante. La estructura gobierna la función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en palabras de Steele, para que algo cumpla su misión, tiene que tener la forma adecuada. Es decir, si una articulación no tiene la forma adecuada, no tiene la posición adecuada, ¿sí?, no va a ejecutar bien su función. Y entonces van a aparecer diferentes tipos de problemas. Problemas, por ejemplo, ligamentarios, articulares, podemos encontrar, por ejemplo, procesos artrósicos, etc. Esto hay que entenderlo a todos los niveles, incluso a nivel bioquímico. Es decir, cuando nosotros tomamos un fármaco, tomamos una planta, etc., los principios activos que tienen esas drogas, ¿sí?, se van a anclar a una serie de receptores, y esos receptores están diseñados para exactamente la forma química de esa molécula, ¿vale? Las estructuras determinan las funciones. Por eso,
En palabras de Steele, cuando no es posible mejorar la estructura con técnicas manuales, entonces es necesario utilizar ¿qué? Cirugía, ¿vale? Porque a veces la gente piensa que Steele era un gran detractor de la cirugía. No, no era un detractor, simplemente que la veía como el último recurso, cuando la estructura estaba demasiado alterada, demasiado dañada. Bien, entonces, ahora que ya entendemos un poquito lo que es la osteopraxia y cuáles son las bases, ¿no? Es decir, y una de las bases más importantes es que para ellos no existe como tal la lesión o la enfermedad, sino que la lesión y enfermedad son adaptaciones y compensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ahora no hemos hecho deporte en mucho tiempo y pesamos 90 kilos y queremos ser escaladores, ¿sí? Pues evidentemente pesamos mucho y empezamos a entrenar duramente, seguramente empezamos a tener contracturas musculares, tendinitis, y al cabo de unos años, ¿qué va a pasar? Que nuestras manos seguramente no se van a poder abrir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lógicamente escalar con ese peso, la movilidad se va a ver afectada. Entonces se van a fibrotizar los tendones, se van a fibrotizar las fascias palmares, ¿sí? ¿Para qué? Para poder adaptarme a esa pared. Entonces aquí surgen dos conceptos importantes: compensación, adaptación, que no es lo mismo. Cuando mi cuerpo tiene una lesión, una zona de rigidez, compensa. Trata de utilizar otra zona con más movilidad. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo, entonces esa zona no es que compense, se adapta. Es decir, se vuelve específica para. Entonces, la adaptación es que hay algo que cambia su función para ser muy específico. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona va a decir, claro, tengo una enfermedad, tengo una alteración, no puedo extender mis dedos. La osteopatía y la quiropraxia te diría, no, no es ninguna enfermedad, no es ningún problema. Dice, ¿tú qué le has pedido a tu cuerpo? Adáptate a la roca. Él se ha adaptado. Él está adaptado a la roca. Tú eres más eficiente para escalar. Ah, pero sí, para el otro no. Te estás adaptando. Tú le has pedido a tu cuerpo adaptación y el cuerpo se está adaptando. Entonces el cuerpo tiene una capacidad impresionante de adaptarse. El problema es que cuando tú te adaptas a algo, eres muy bueno para eso, pero muy malo para todo lo demás. Por eso, en la osteopatía lo que buscamos es eliminar las adaptaciones y generar compensaciones, que es diferente, ¿vale? Compensaciones, no adaptaciones. Bien. Entonces, ¿qué pintan aquí las cadenas musculares? Bueno, las cadenas musculares se pueden entender de varias maneras, ¿eh? Hoy en día se suele utilizar más bien el término cadenas miofasciales, es decir, porque estas cadenas no solamente incluyen músculos, sino incluyen fascias. Y recordemos que dentro del concepto fascia estarían los tendones planos, las aponeurosis y, lógicamente, todas las envolturas. Envolturas que tienen que ver con envolturas musculares, envolturas articulares y envolturas viscerales, pleuras, peritoneos, etcétera, etcétera. Todo nuestro cuerpo está formado por bolsas. Entonces, hay un autor que hace unos años generó una revolución muy importante y es Thomas Myers. Thomas Myers es un autor norteamericano, experto en Rolfing, que empezó a investigar sobre disecciones anatómicas. Entonces, él se dio cuenta de que existen circuitos de continuidad, es decir, existen zonas donde un músculo se va a conectar a otro músculo, ¿sí? A través de una fascia o por medio de una fascia que va a un hueso. Entonces, ahí, por ejemplo, tenéis una imagen donde vais a ver un dorsal ancho y vais a ver un glúteo mayor. Entonces, si nos fijamos bien, ese dorsal ancho y ese glúteo mayor están unidos, ¿por qué? Por un tendón plano, por una aponeurosis, la aponeurosis lumbosacra. Es decir, que realmente cuando se produce una contracción del dorsal ancho, ¿sí? Va a generar un arrastre del glúteo mayor del lado contrario. Porque además, si os fijáis, las direcciones de las fibras son las mismas o muy parecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí existe una cadena
que en este caso no lo vamos a estudiar porque es una cadena funcional, que es una cadena funcional de torsión, que nos va a ayudar a realizar diferentes tipos de movimientos. Entonces, hay que olvidarse de la idea de que los músculos actúan de forma aislada. Un músculo no actúa de forma aislada. Participan varios músculos para ejecutar un movimiento. De hecho, si vais al gimnasio y queréis hacer musculación, el objetivo muchas veces de la musculación es aislar un músculo para hipertrofiarlo, por ejemplo. Y eso es altamente complicado, es muy, muy complicado, porque realmente los músculos actúan en conjunto, actúan de forma en cadena. Entonces, antes de Thomas Myers han existido otros autores que han hablado de cadenas musculares. Ahí tenéis uno de los más populares, que es Leopold Busquets. Ahí sale Busquets y su hija. Cuando yo estudiaba esto, los libros se llamaban cadenas musculares, ¿no? En las nuevas ediciones ya no se llaman cadenas musculares, se llaman cadenas fisiológicas. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que explica Thomas Myers, que son vías de continuidad, lo que explica Busquets son cadenas de interacción, pero no hay una continuidad anatómica, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que sean peores cadenas, sino que es un concepto diferente, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a basar, por si luego queréis tratar de profundizar un poquito esto, ¿sí? En las de Thomas Myers, que son además las que nosotros estudiamos en el curso de osteopraxia. Bien, entonces, pues no lo sé, Alexandra, no sé lo que te puede pasar. Debería de funcionarte bien. A ver si te puede ayudar Rosa ahí. Bien, entonces, estas cadenas musculares, ¿con qué están relacionadas? Pues están directamente relacionadas con sistema nervioso. Recordemos, es el sistema nervioso el artífice de todo esto, porque es el que va a dar la señal a los diferentes músculos para que se contraigan o se relajen. Van a existir músculos tónicos y músculos fásicos, es decir, músculos que soportan la postura y músculos que tienen acciones concretas. Pero todo va a estar comandado por el sistema nervioso. Con lo cual, según cambie nuestras emociones, estas emociones van a generar tensiones en determinados grupos musculares, ¿sí? Con lo cual va a cambiar nuestra postura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el miedo, cuando alguien tiene miedo, ¿qué postura corporal adopta? Una postura que va a estar normalmente, ¿sí?, un poco hundida y un poco retrasada. Es decir, va a ser una postura de ¿qué? De protección. El miedo genera una postura de protección, donde vamos a ver muchos acortamientos de la musculatura anterior. ¿Sí? Y muchos acortamientos de la musculatura anterior, superficial y profunda. Tanto es así que estas tensiones pueden llegar incluso ¿a dónde? A las extremidades inferiores, ¿sí? Y generar tensiones excesivas. De hecho, cuando hay mucho miedo, las frases son: me quedé paralizado, no me podía mover, ¿sí? Fallan los esfínteres, me oriné, ¿vale? Sin embargo, si yo voy a una emoción que es justo lo contrario del miedo, que es la ira es una emoción que impulsa hacia adelante. Es decir, va a generar una tensión, ¿sí?, que va a desplazar nuestro cuerpo hacia anterior. Pensemos en posiciones agresivas, ¿no? Por ejemplo, los boxeadores normalmente siempre llevan como la cabeza hacia adelante, ¿sí?, antes de un enfrentamiento, ¿no? Sí. Las típicas posiciones, ¿no?, siempre son posiciones agresivas hacia adelante. Eso que vamos a tener mucha tensión en músculos ioideos, esternocleidomastoideo, escalenos, ¿sí? Mientras que cuando tenemos esa posición de retracción, ¿sí?, lo que vamos a ver es una posición posteriorizada. Cuando nosotros tenemos alegría, por ejemplo, ¿qué ocurre con la columna? Se endereza. Se endereza, ¿no? De hecho,
en el argot popular que se dice dar saltos de alegría, ¿no? Dar saltos de alegría. Nos encontramos más rectos, ¿eh? Sin embargo, cuando estamos tristes, ¿cómo estamos? Hundidos, posición cerrada, bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estas posturas están relacionadas con las cadenas, por supuesto. Y cuando se trabajan las cadenas musculares, muchas veces la gente mejora el estado anímico. Mejora el estado anímico. Porque esto no sucede porque yo tengo una emoción en un momento puntual. Esto sucede cuando yo estoy siempre bajo el patrón de esa emoción. Una persona que siempre tiene ira, rabia, cólera, frustración, ¿sí? Va a ser una persona que siempre va a tener dolor cervical. Siempre. Va a tener tendencia a tener cefalea, ¿sí? Y va a tener tendencia, por ejemplo, a tener mucha tensión en la zona de la mandíbula, por la posición adelantada que va a tener, ¿sí? Mientras que una persona, por ejemplo, que está siempre triste, ¿sí? Va a tener el pecho hundido, los hombros redondeados, los pectorales acortados, el diafragma acortado. Entonces, aquí no hay que diferenciar, como decía Steele, la mente del cuerpo. Todo va en el mismo pack, ¿vale? Bien, entonces una vez que ya hemos visto un poquito esto, vamos a hablar, en primer lugar, de la primera cadena, ¿sí? Que es la línea posterior superficial, ¿sí? Línea posterior superficial. Bien, ¿de dónde nace esta línea? Bueno, siempre ahí en las diapositivas vais a tener una tablita que os va a hablar de los relieves óseos y de las vías miofasciales, es decir, de lo que llama Thomas Myers las paradas, es decir, a dónde llega ese tejido blando, ¿sí? Para que tengamos un poco esa idea de continuidad, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la parte inferior, ¿sí? Podemos ver que vamos a encontrar ahí la fascia plantar, es decir, esa parte tendinosa plana que sujeta el arco plantar, y los flexores cortos de los dedos, ¿vale? Los flexores cortos de los dedos. Desde ahí va a enlazarse y va a aparecer el tendón aquilio, gemelos, ¿sí? ¿Y dónde terminan los gemelos? Pues los gemelos van a terminar en los cóndilos femorales, ¿sí? Y van a cruzarse con dos músculos, ¿vale? Con el bíceps femoral, por un lado, ¿sí? Y con los isquiotibiales por el otro lado, ¿sí? Va a subir y va a enlazarse a los ligamentos sacrociáticos. De ahí va a subir hacia los erectores de la columna, ¿sí? Aunque ahí no viene perfectamente, va a incluir también parte de la musculatura suboccipital y luego toda la galea aponeurótica que va a llegar, ¿sí? Desde la zona occipital hasta la zona frontal, ¿vale? Es decir, prácticamente, si nos fijamos, la línea posterior superficial va a ir desde la planta del pie hasta la frente, ¿vale? Cubriendo toda la parte posterior. De hecho, para aquellos que habéis estudiado acupuntura, veis que prácticamente es el mismo recorrido del canal de vejiga, ¿vale? Por ahí va a venir. Bien, entonces lo que es importante entender aquí es que hay una parada muy importante, y es a nivel de la articulación de la rodilla. Porque si nos fijamos a nivel de la articulación de la rodilla, estas vías miofasciales pueden estar conectadas o no. Y me explico. Si vosotros flexionáis la rodilla, la tensión de la miofascia se rompe. La tensión que viene de los pies hacia la cabeza se rompe. Si extiendéis la rodilla, no. ¿Vale? Por eso en acupuntura, por ejemplo, se utiliza mucho un punto que está en el hueco popliteo. Wei Chong, el vejiga 40, para trabajar problemas de espalda. ¿Vale? Es debido a esto. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar esta línea posterior superficial? Bueno, esta línea posterior superficial es muy importante porque si nosotros hablamos del equilibrio, el equilibrio natural nuestro es con el cuerpo ligeramente adelantado. Es decir, nuestro cuerpo tiene que estar un poquito inclinado hacia adelante. Y esto lo que va a suponer es que la musculatura posterior, es decir, toda la línea posterior, estos músculos tienen que tener cierto tono, cierta tensión para mantenernos. Para mantenernos.
y no desequilibrarnos hacia la parte anterior. El problema es que a veces este desequilibrio anterior es muy pronunciado y entonces esta musculatura se tiene que contraer durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando un músculo se contrae durante mucho tiempo, ¿qué sucede? Gasta mucha energía. Y hay un principio que se llama principio de economía. Entonces, nuestro cuerpo no puede gastar mucha energía. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es fibrotizar, va a endurecer precisamente ese músculo, ¿sí? Y de esa manera no tiene que pasar tanto trabajo contrayendo la musculatura. ¿Eso dará otros problemas? Sí, pero se libra de uno, que es el problema de la economía, ¿vale? Entonces, muchas veces estas personas que tienen los paravertebrales fibrotizados, los gemelos fibrotizados, los isquiotibiales fibrotizados, es porque tienen una postura demasiado adelantada. Bien, ¿cómo ayudar a mejorar esto? Bueno, podemos ir al inicio de la cadena, ¿sí? Y ahí trabajar lo que es la fascia plantar. Entonces tenéis diferentes ejercicios, por ejemplo, rodar sobre una botella, sobre una pelota, ¿sí? O incluso trabajar manualmente. Si trabajáis manualmente, hay una zona muy específica y es la zona del cuadrado plantar. El cuadrado plantar es un músculo que va a insertarse del calcáneo, ¿sí? Y va a llegar al flexor de los dedos. Y lo que va a hacer es, cuando se contrae, va a corregir el ángulo de flexión de los dedos. Es muy importante, para evitar problemas de deformación, etc. Y además mejorar la adaptación del pie al terreno. Entonces deberíamos de trabajar ese cuadrado plantar. Entonces, un poquito por delante del talón, hay que buscar lo que se llama un punto gatillo, un trigger point, un punto sensible en el cual, cuando nosotros lo trabajemos, normalmente hay una sensación de entumecimiento, adolorimiento, etcétera, hacia la zona del talón. Entonces hay que ir trabajando progresivamente ese área. Entonces ahí empezamos a flexibilizar el pie. Muy importante. Segundo punto. Tendón aquilio. Tendón aquilio. Entonces lo que vamos a hacer es coger entre dedo pulgar e índice, o pulgar, índice y medio, en pinza, ¿sí? Y vamos a presionar el tendón de Aquiles. Además podemos incluso presionar el tendón de Aquiles derecho y el tendón de Aquiles izquierdo. Y podemos comparar varias cosas. Primero, grosor del tendón. Y vais a comprobar que en muchas personas el tendón no tiene el mismo grosor. Segundo, dureza. Y tercero, dolor que se produce. Por norma general, el tendón más grueso suele ser el más tenso y el más sensible. ¿Por qué? Esto es porque ese lado de la cadena soporta más peso. Es decir, la persona está desequilibrada hacia ahí. Entonces, como soporta más peso, los músculos tiran con más fuerza. Al tirar más con más fuerza, ese tendón, para no romper, tiene que hipertrofiarse. ¿Sí? Como el músculo tira muy fuerte, el tendón está muy tenso. Y eso, cuando nosotros tocamos, genera dolor. Entonces, presionar ese área es fundamental. Cuando nosotros presionamos este área, estamos liberando tensión de toda la cadena, hasta arriba, ¿vale? De hecho, esa zona ayuda a liberar tensión hasta la zona cervical, ¿vale? Por eso, cuando hay gente que tiene mucha tensión en la zona suboccipital, ¿sí? En la zona cervical alta, es decir, C1, C2, C0, que es el occipital, presionar el tendón y desfibrotizar el tendón es importante. ¿Cómo podemos desfibrotizarlo? Lo presionamos y lo que hacemos son movimientos laterales. ¿Vale? ¿Esos movimientos tienen que ser fuertes, enérgicos? No. Yo tengo que coger el tendón, dejo el calcáneo libre y lo que hago es oscilarlo a derecha y a izquierda. ¿Sí? Y lo estoy oscilando hasta que ceda la molestia y note flexibilidad. ¿Vale? Si había crepitación, tratamos de que desaparezca esa crepitación. Bien, entonces ya tenemos la planta del pie, el tendón de Aquiles y tercera zona.
los músculos ciliares elevadores. Estos músculos ciliares elevadores, ¿sí? ¿Dónde se van a encontrar? Acá, ¿sí? Es decir, yo voy a la parte alta del ojo, ¿sí? Más o menos a la altura de lo que sería la glabela, a los lados. Si presionáis esta zona, si cogéis aquí, veréis que esta zona es sensible, ¿vale? El dedo entra un poquito por dentro de la cavidad orbitaria, ¿vale? Ahí. Para los que habéis hecho acupuntura, más o menos lo que sería la zona de Zanzú, vejiga 2, ¿eh? Entonces, si presionáis ahí, a esa zona, es donde va a terminar esa línea posterior superficial. Toda la tensión que aquí se acumula, ¿sí? Que muchas veces la gente dice, ay, es que me molestan los ojos, me molesta la frente, todo esto deriva de la tensión en la parte cervical de esta cadena. Entonces, desde aquí vais a quitar tensión en esta zona cervical, ¿vale? Entonces, tenemos dos puntos importantes. Uno, a nivel de tendón de Aquiles, y otro, a nivel de los elevadores ciliares. Entonces, cuidado porque puede ser bastante molesto su trabajo. Y muchas veces nos hace falta también desfibrotizar todo lo que son los músculos paravertebrales. Entonces, para eso se puede utilizar una técnica que es la guasa, ¿vale? Es decir, utilizar un instrumento que sirve para hacer un raspado. Entonces, echamos crema o aceite y hacemos un raspado en sentido caudal, es decir, hacia los pies, ¿sí? Tratando de eliminar esas adherencias. Bien, ¿esto es eficaz? Esto es eficaz si ya hemos abordado el tratamiento de las otras partes de la cadena. ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo. Los músculos dentro de este sistema son los tontos de la clase, ¿vale? Porque el músculo lo único que va a hacer es cumplir lo que le pide el sistema nervioso y tratar de adaptarse o compensar a la posición de las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi sistema nervioso le sigue bombardeando para que se tense y para que proteja, él va a seguir tensado. Y si yo quiero descargarlo, lo único que va a pasar es que va a generar tensión otra vez. Va a proteger. Si la posición de las articulaciones no es la correcta, claro, una articulación que está ligeramente mal posicionada va a hacer que un músculo tenga que estar a lo mejor unos milímetros más largo. Esos milímetros más largo ya va a hacer que el músculo tenga tensión. Y por mucho que yo lo quiera descargar, hasta que mejore la posición de la articulación, no va a ser posible. Por eso es muy importante abordar primero lo que se llama el abordaje centrípeto. Es decir, si yo tengo un problema aquí, primero ver los extremos de la cadena, ¿vale? Casi siempre lo más eficaz es trabajar los extremos de la cadena y desde ahí ir avanzando hacia la zona de dolor, buscando precisamente las zonas de rigidez fuera de la zona de dolor, que es lo más típico. Bien, entonces, línea posterior superficial. Muy, muy importante, ¿vale? Esta prácticamente se trabaja en todas las sesiones, ¿no? Como comprenderéis. Bien. Segunda línea, muy importante. Línea anterior superficial, ¿vale? Esto es como el yin y el yang. Es decir, si hay una línea, ¿sí?, que está por atrás, tendrá que haber una línea que esté por adelante. Bien, de hecho, por adelante vamos a encontrar no una línea, vamos a encontrar dos líneas, una superficial y una profunda. Bien, la línea superficial, ¿de dónde parte? Bueno, parte de los extensores de los dedos, parte del extensor también propio del pulgar, del tibial anterior, y va a subir cogiendo el cuádriceps, ¿sí? Ahí va a enlazarse con lo que son los músculos abdominales. Con los restos abdominales va a coger la fascia external, ¿sí? Y hay unos musculitos ahí que veis en la imagen que son los músculos externales. Este no todo el mundo los tiene, ¿vale? No recuerdo exactamente el porcentaje, no sé si lo tiene pues el 10, el 15 o el 20% de la población. Es decir, que hay menos gente que lo tiene que no los tiene. Bien. Y a partir de ahí vamos a coger los esternocleidos mastoideos y a través de esta fascia se va a conectar el esternocleido derecho con el esternocleido izquierdo. Es decir, va a hacer una especie de cincha alrededor del occipital, muy importante. Bien, entonces, esta cadena muscular
tiene que estar en perfecto equilibrio con la línea posterior, porque precisamente es su antagónico. Muchas emociones negativas se van a manifestar por las tensiones de estas cadenas. Por ejemplo, proyectar la cabeza hacia adelante. Se proyecta muchas veces la cabeza hacia adelante cuando hay ira, rabia, agresividad. Pero también, por ejemplo, cuando se produce un susto. ¿Sí? El cuerpo se pliega y la cabeza se proyecta hacia adelante. ¿Vale? Entonces, es una cadena muy somatizada, vamos a decir así, ¿no? a nivel emocional. Entonces, si nos fijamos aquí, a diferencia de la cadena posterior, que son sobre todo músculos tónicos, músculos posturales, estos suelen ser músculos fásicos, es decir, músculos que actúan en momentos determinados, la mayor parte de ellos. ¿Es muy importante la labor de estos músculos? Sí, es muy importante para dar equilibrio, ¿vale? Para dar equilibrio. Pensemos que una persona, ¿sí?, que tiene una posición ligeramente adelantada, no siempre va a estar ligeramente adelantada. Cuando camine, cuando rote, sí, va a necesitar que haya cierta tensión anterior en momentos puntuales para no desequilibrarse. Entonces, esta cadena actúa de esta manera. Si, por ejemplo, pensamos en lesiones deportivas, musculares, articulares, ¿sí? Es más típico pensar, por ejemplo, en una rotura de fibras de un isquiotibial o de un gemelo o de un sóleo que pensar en una rotura muscular de un cuádriceps, aunque se pueda producir, o en una rotura muscular de un recto del abdomen, que normalmente lo que suele estar es hipotónico, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esta cadena? Bueno, esta cadena, sobre todo, hay dos zonas muy problemáticas, ¿no? Una va a ser la zona alta, ¿sí? Y otra va a ser la zona del tobillo y la rodilla. La zona del abdomen lo que suele estar es hipotónica, es decir, hay que hacer trabajo abdominal para mejorarlo, pero es muy raro, a menos que sean deportistas altamente entrenados, que tengan contracturas, por ejemplo, en el recto del abdomen, ¿vale? Es decir, en vez de tener las chocolatinas, pues tendremos café bombón, ¿vale? Que eso, como no haya ejercicio, no hay otra cosa que hacer. Bien, entonces, ¿cómo trabajar esta cadena? En el pie, ¿sí? Existen dos músculos muy importantes, que son el extensor propio del pulgar y el extensor propio de los dedos, o corto, propio o corto, ¿vale? Entonces, ahí lo veis en la imagen del centro, ¿sí? Entonces, más o menos sobre esa zona hay una especie de bolita en el pie. Si vais a localizar ahí, vais a ver que 9 de cada 10 aproximadamente, esa zona es muy sensible. Cuando presionéis ese área, estamos ayudando al correcto funcionamiento de la articulación del tobillo y al correcto funcionamiento de la articulación de la rodilla. Muy, muy importante. Cuando hay gente que tiene tendinitis rotuliana, ¿sí? Cuando hay gente que tiene problemas en los meniscos, ¿sí? Cuando tenemos problemas de esguinces crónicos, o incluso cuando tenemos problemas de alteración en la posición de la cabeza. Hay que valorar estos puntos, ¿vale? Estos puntos de los extensores propios. Bien, a partir de aquí vamos a ascender y ver la segunda zona importante. Sí, esta segunda zona es la zona que va a ser extensor propio del dedo, perdón, extensor largo del dedo gordo, extensor común de los dedos o largo de los dedos, ¿sí? Y tibial anterior. Entonces, si veis las imágenes, ahí os aparecen 3 puntos, ¿sí? Estos 3 puntos hay que desactivarlos. Entonces, hay que buscar la zona del tibial anterior, ¿sí? Y más o menos como 4 dedos por debajo de la rodilla, ahí vamos a encontrar el punto gatillo del tibial anterior. ¿Sí? Como 1 o 2 pulgares por debajo de ese punto, ¿sí? Un poquito lateral, vamos a encontrar el extensor
común largo de los dedos, ¿sí? Y ya en el tercio distal vamos a encontrar el extensor propio del pulgar. Entonces, es muy importante desactivar estos puntos. Cuando el tibial anterior está extremadamente tenso y me cuesta mucho desactivarlos porque la gente tiene mucho dolor, lo más normal es que subyazca una disfunción digestiva. No digo patología porque no tiene por qué ser un problema de enfermedad, pero podemos encontrarnos con problemas en la movilidad del estómago, del duodeno, del intestino grueso, etc. Estos problemas van a generar inflamaciones. Estas inflamaciones van a distender el abdomen. Al distender el abdomen, ¿sí?, van a afectar a esta cadena porque van a distender el recto anterior. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Hay gente que tiene problemas de dolores de rodilla, de dolores de tobillo, incluso algunos dolores de cadera, etcétera, que son por causas digestivas. Entonces hay que descartarlo. Bien, y en la zona superior hay un punto fantástico, ¿vale? Este punto no es muscular, es un punto fascial, ¿eh? Entonces, localizaríamos la clavícula, y yo pondría mi dedo directamente por debajo de la clavícula, ¿sí?, de la zona proximal de la clavícula. Entonces, si estáis ahí y empujáis hacia caudal, ¿sí?, hacia el suelo y buscáis bien, vais a ver que es sensible y da como una sensación muy guay, ¿vale? Que se irradia hacia el pecho, a veces incluso con sensación de quemazón. Cuando veáis que esto es así, esto lo que nos indica es una tensión muy importante en toda la zona tóraco-abdominal, ¿sí?, de esta línea. Con lo cual va a arrastrar normalmente al esternocleidomastoideo. Entonces, hay que liberar la tensión en este área. Si liberamos la tensión en este área, vamos a facilitar ¿el qué? El enderezamiento y la posteriorización del tronco, es decir, que no estemos echados continuamente hacia adelante, ¿vale? Importante este área. No apretéis muy fuerte, sino mantenerlo durante tiempo. El objetivo no es generar dolor. El objetivo de fondo, ¿cuál es? Dar movilidad a los tejidos, ¿puede molestar más un lado que otro? Normalmente siempre molesta más un lado que otro, porque si os fijáis, estas cadenas realmente son bilaterales, aunque se unen en el centro. Entonces, casi siempre tenemos más tensión hacia un lado que otro, porque no somos perfectamente simétricos. De hecho, ¿cuántos de nosotros somos ambidiestros? Pues seguramente pocos. Todos seremos diestros o zurdos, o diestro de mano, zurdo de pie, etc. Entonces, eso ya genera desequilibrios. Estos desequilibrios, al contrario que se pensaba antes, no son negativos, son positivos, porque cierto desequilibrio favorece el movimiento. Si fuéramos perfectamente equilibrados, nos costaría muchísimo movernos, ¿eh? Entonces, el equilibrio perfecto solamente lo vais a ver en las estatuas griegas, ¿vale? En las demás, siempre cierto desequilibrio es positivo. Bien, siguiente línea. El punto exacto, sí, debajo de la clavícula. Bueno, a ver, no es un punto, es un área. Es decir, yo localizo, sí, la zona proximal de la clavícula, la zona que está más cerca del esternón, y me voy por abajo. Y aquí, esta zona, busco el punto más sensible. Pero no es escuadricartabón, es buscar por esa zona, ¿vale? Es decir, puedo coger 2 dedos y ya con 2 dedos más o menos ya voy a coger toda esa zona. Y el área más sensible, ahí es donde tenemos que tratar de flexibilizar la zona, de estimularla. Bien, debajo de esta cadena anterior superficial encontramos la línea anterior o línea frontal profunda, ¿vale? Que yo muchas veces, para no confundirla, le digo a la gente el nombre que le dan otros autores, que es línea interna, ¿vale? Línea interna, porque es bastante interna. Y es la más compleja de todas, porque si nos fijamos en el dibujo, ¿sí? Implica flexores de dedos, tibial posterior, ¿sí? A partir de ahí empieza a coger, dice ahí, fascia del popliteo, cápsula articular, a partir de ahí empieza a coger los músculos aductores, coge el suelo pélvico y desde ahí se va hacia adelante, cogiendo el psoas
el ilíaco, ¿sí? Y por atrás, si nos fijamos, está cogiendo los músculos pélvitrocantéricos, es decir, va a coger los obturadores, va a coger el piramidal. Luego ya vamos a encontrar la zona del cuadrado lumbar, ¿sí? Y esa zona del cuadrado lumbar, junto con parte del transverso del abdomen, va a enlazar con el diafragma. ¿Mm? Y a través de ahí, por unas redes internas que vamos a ver ahora, vamos a llegar hasta los músculos anteriores del cuello, que se llaman músculos prevertebrales, los músculos hioideos, el masetero y los temporales. O sea, casi nada. Entonces, ¿cómo acordarse de esto y qué relaciones de esto? Bueno, tenéis ahí un dibujito que está en color, bueno, que tiene unas líneas en color verde y en color rojo. No sé si lo veis ahí. Esto, en términos de osteopatía, se le denomina tendón central. ¿Vale? El tendón central es una estructura que aúna músculos y fascias. Entonces, esta línea frontal profunda, ¿por qué es tan poderosa? Porque si os fijáis, cuando llega ahí el diafragma lo que va a hacer es conectar con el pericardio, es decir, con la envoltura del corazón, a través de una serie de ligamentos. Estos ligamentos se van a unir al esternón, al diafragma, a las vértebras. De hecho, hay ligamentos esternopericárdicos, vertebropericárdicos, porque el corazón está realmente suspendido. Y a partir de ahí, ¿sí? Va a coger también músculos que van a la boca, ¿sí? Músculos hioideos, músculos de la deglución. En este caso, también incluye los suboccipitales, aunque Thomas Myers no los incluye. Y va a coger también una estructura muy importante que envuelve todo el sistema nervioso, que se llama la dura madre. La dura madre. Y esta dura madre, cuando llega al cráneo, ¿sí? Va a formar también la hoz y la tienda. Entonces, es una cadena poderosa y difícil de trabajar, porque si bien es cierto que es la que tiene más relación con las vísceras, es decir, que cuando hay problemas viscerales, en esta cadena se producen muchas repercusiones, también viceversa, cuando se altera esta cadena, puede dar manifestaciones viscerales. Entonces pensemos en temas digestivos, respiratorios, bruxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte temas de pubalgia, etcétera. ¿Por qué es tan importante esta cadena desde el punto de vista de la osteopraxia? Porque tienen un gran control sobre la posición de la pelvis, sobre la posición especialmente de un hueso que es el sacro, que para nosotros es fundamental. Entonces, ¿cómo mejorar esta cadena? ¿Cómo quitar tensión en los aductores? ¿Cómo quitar tensión del suelo pélvico? ¿Cómo quitar tensión del cuadrado lumbar? Etcétera. Bueno, pues deberíamos de ir a los músculos flexores largos de los dedos, el flexor largo del pulgar y el tibial posterior. Entonces, estos músculos son músculos profundos de la pierna, es decir, tengo por encima los gemelos, tengo por encima el sóleo. Entonces, hay que ir poco a poco profundizando en los tejidos y presionando. Entonces, ¿qué sucede? Pues a veces es difícil saber si estoy donde tengo que estar. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Por las zonas de irradiación. Es decir, si yo me ubico entre los gemelos, ¿sí? Unos 3 o 4 dedos por debajo del hueco popliteo, y voy presionando ahí, buscando una zona de tensión, y se me genera una sensación o un dolor hacia el tendón de Aquiles, entonces sé que estoy en el tibial posterior. Dibujo de abajo a la izquierda. Si me voy más hacia el gemelo interno, entonces desde esa posición trato de separar el gemelo interno para ir por debajo, ¿sí? Y busco presionarlo contra la tibia, ¿sí? Ahí voy a estar en el flexor común largo de los dedos. Si yo lo cojo bien, voy a encontrar que hay una sensación hacia la planta del pie. Y si me voy hacia el peroné,
más o menos, si divido el peroné en 3 partes, el tercio inferior, y trato igual que antes de separar gemelos y sóleo y presionar desde esa posición hacia la tibia, es decir, hacia adentro, y noto una sensación hacia la parte inferior del dedito gordo, ahí estoy en este flexor. Aunque parece complejo trabajar estas zonas, es mucho menos complejo que trabajar un suelo pélvico o trabajar un psoas. Porque manualmente llegar a un psoas, un suelo pélvico, es extremadamente complicado. Aún así, si tenemos problemas para trabajar estas áreas, ¿sí?, podemos presionar o hacer una pinza, mejor dicho, en el primer interóseo. Entonces, lo que haríamos sería ponernos entre el primer y el segundo meta, y ahí buscar un punto de molesto, ¿vale? Para los que habéis hecho acupuntura, es el punto Taichung, hígado 3. Y presionando ese área, vamos a mejorar la adaptación del pie al terreno, con lo cual vamos a disminuir mucho la tensión de toda esa cadena muscular. De hecho, esta zona me libera tensión incluso hasta en la mandíbula, ¿vale? Es muy importante. Me ayuda a quitar tensión de los aductores, del suelo pélvico, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy, muy importante. Por eso en medicina china que se dice que hígado 3 ayuda a disminuir la tensión de la musculatura de los tendones, ¿vale? Pues trabaja esta cadena interna. Bien, y la última zona, también muy importante, es la zona del temporal. Entonces, si yo pongo mis dedos por encima de la oreja, toda esta zona de aquí, ¿sí?, está muy relacionada con la tensión del masetero, la tensión de los músculos prevertebrales, la tensión de los músculos hioideos. Entonces, se puede presionar o simplemente se puede, ¿qué?, friccionar, ¿vale? Que suele ser más agradable. Hay que estar un rato ahí, ¿sí? Entonces, combinando lo que hablamos antes, los extremos de la cadena, normalmente lo que está por medio tiende a mejorar. Es decir, con estas técnicas vamos, por ejemplo, a disminuir la tensión del psoas, la tensión del ilíaco, la tensión del suelo pélvico, la tensión del diafragma. ¿Vale? Muy importante. Bien. Siguiente cadena. La cadena lateral o línea lateral. Bueno, esto es una cadena especial porque, si os fijáis, las cadenas suelen ir bastante juntas, o por lo menos hay una parte donde se juntan las cadenas del lado derecho y lado izquierdo. Sin embargo, aquí están bien separadas, ¿vale? Una va por un lado y otra va por el otro lado. Estas cadenas parten de los músculos peroneos, ¿sí? Van a coger la fascia lata y van a coger una estructura que se llama deltoides glúteo. Es decir, va a coger el tensor de la fascia lata por delante, glúteo menor y mediano en medio y glúteo mayor por detrás, ¿vale? Toda esa estructura. Y a partir de ahí va a coger los oblicuos del abdomen, los intercostales y va a terminar en el ecom y los esplenios del cuello. ¿Por qué es tan importante esta línea lateral? Primero, porque esta línea lateral es la línea que más nos ayuda en los movimientos laterales. ¿Sí? Es decir, las otras líneas no me pueden ayudar tanto, no tienen tanto brazo de palanca. Y estas líneas laterales, ¿sí?, participan de la inclinación y de la torsión del tronco. Además, ¿qué sucede? Que si estas líneas pierden flexibilidad o pierden fuerza, tenemos un problema. Por ejemplo, si estas líneas no tienen suficiente fuerza para hacer esto, ¿sí?, cada vez que yo hago un movimiento anterior o posterior, se va a perder la fuerza por ahí. Necesito de vez en cuando anclar las líneas para tener movimientos perfectamente anteroposteriores. Por ejemplo, cuando corremos en línea. Sin embargo, si están muy tensas, si están muy cargadas, estas líneas laterales, entonces el movimiento resulta complicado. Y, por ejemplo, cuando vemos a gente mayor, ¿cómo se mueven? ¿Cómo caminan? Caminan balanceándose, si os fijáis. Hay mayor balanceo lateral. ¿Sí? Incluso, a veces, para poder mover un hombro, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Inclinan la cabeza. Es decir, la línea no es flexible
Estas imágenes son del libro de Thomas Myers, Vías anatómicas. Vías anatómicas. Bueno, las imágenes de las cadenas musculares. O sea, de los que vienen los musculitos y las cadenas en azul. Que supongo que me preguntaréis por estos. Es de este libro. Bien. Entonces, es muy importante que esta línea lateral funcione bien, porque si os fijáis, esta es la línea que predomina en los peces. ¿Cómo se mueven los peces? Movimientos ondulatorios. No, los que están en rojo son de libros de Punto Gatillo. Punto Gatillo. Ahí tenéis varios libros que tienen imágenes similares. Luego, si queréis un libro de Punto Gatillo sencillo, os digo uno. Es que ahora no me lo sé de cabeza. Luego lo voy a coger. Es que... terapia de puntos de activación. Terapia de puntos de activación. Vale. Os digo que es sencillito porque está hecho desde el punto de vista del masaje, con lo cual os van a explicar un poquito cómo abordarlos también manualmente, es decir, qué es lo que tengo que separar con los dedos, cómo tengo que presionar, etc. Bien, entonces, ¿cómo abordar esta línea lateral? Porque claro, esta línea lateral, sí, vías anatómicas de Thomas Myers. Y el otro libro es Terapia de los puntos de activación, que el autor ahora no me acuerdo, pero bueno, si ponéis este nombre lo encontráis seguro. Si ponéis puntos de activación libro os va a aparecer este. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante esta línea lateral? Porque nos ayuda al equilibrio lateral de la pelvis. Es decir, cuando nosotros caminamos, hay un pie que está en el aire. Hay un pie que está en el aire. ¿Quién evita que se caiga esa cadera de ese lado? La línea lateral. ¿Vale? Entonces, es muy, muy importante. Además, que participa de la acción de los músculos intercostales. Entonces, ayuda a la respiración, ayuda al movimiento de la caja torácica. ¿Sí? Y de hecho, cuando está muy alterada esta línea lateral, es muy fácil tener problemas de mareos, vértigos y desequilibrios. ¿Por qué? Porque me altera la posición de la base del cráneo. Entonces, la vista no está horizontal, el oído no está horizontal, ¿sí? Entonces se genera, digamos que, un problema de información cruzada. Es decir, los pies me dicen que está bien, pero la cabeza no está bien. Entonces, un problemita. Entonces, ¿cómo trabajar esta línea? Bueno, las zonas más importantes son los puntos de gatillo de los músculos peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. Es decir, si yo me voy por debajo de la cabeza del peroné, ahí hay un punto muy sensible, muy sensible. Y si yo me voy más o menos, iba a decir el tercio distal, es un poquito más arriba del tercio distal. En esa línea del peroné encuentro el punto gatillo del peroneo lateral corto. Entonces, esas dos zonas son fundamentales. Incluso ahí a veces hay que desfibrotizar. Se puede trabajar esa zona entre esos dos puntos con cuasa, ¿vale? Porque suelen ser zonas de mucha tensión. Tener en cuenta que cuando estas líneas laterales están muy tensas, pueden incluso llegar a producir aumentos de las curvas vertebrales, es decir, nos pliega, generándonos, por ejemplo, hiperlordosis cervical, hiperlordosis lumbar, hipercifosis. Creo que tenemos aquí una pregunta. Nos dice, un segundito. Entonces, los puntos gatillo están relacionados con las cadenas miofasciales. Sí, claro, los puntos gatillo, a ver, yo los puedo entender de una manera no conectada, porque los libros de punto gatillo normalmente no nos los conectan a las cadenas, pero realmente están conectadas, forman parte de una cadena. Por eso muchas veces, cuando tengo un músculo que está cargado, ¿sí?, me genera puntos gatillo en otro músculo, claro, en otro músculo de esa cadena, precisamente por esta acción coordinada. ¿Se puede trabajar con cirias? Por supuesto, claro. Es decir, pensemos,
Presión en un punto. Presionar un punto, hacer un cirias, pasar una cuasa, estirar, todo aquello que me ayude a flexibilizar, todo aquello que me quite la rigidez, ¿vale? ¿Dónde no hay que trabajar mucho? En las zonas hipermóviles, las zonas de compensación, porque esas no vamos a ganar nada. Nos preguntan aquí, vesícula biliar 34, vesícula biliar 37. Bueno, Alberto, aproximadamente. Es decir, no de libro, pero sí más o menos sobre esas zonas es donde habría que buscarlo. Es decir, vesícula biliar 34 más o menos sí. Probablemente en vez de estar en el vesícula 34 va a estar un poquito más encima de hueso, porque vamos al músculo, el músculo va a estar un poquito más encima de hueso. Y el vesícula biliar 37 alrededor de esa zona, más o menos un pulgar arriba, un pulgar abajo y casi encima del hueso, encima de ahí. ¿Los puntos de acupuntura coinciden con puntos gatillo? La coincidencia es del 96-97%, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, es decir, que no son exactos, no es escuadra Cartabón, pero sí, hay una altísima coincidencia. Quiere decir, cuando la doctora Travel descubrió los puntos gatillo en los años 50, ella no conocía la acupuntura, pero llegó a conclusiones muy parecidas a las que llegaron los chinos hace miles de años. Explicado de manera diferente porque es una cultura y un momento histórico diferente, pero sí, hay una alta correlación. Bien, y luego hay otra zona muy importante. ¿Por qué no trabajar las zonas hipermóviles? Mira, esto es muy importante. Una zona que se mueve mucho es una zona que está compensando un problema. Si yo la muevo más, como ya se mueve mucho, lo que voy a hacer es la voy a dañar. Claro, es decir, esa zona ¿por qué se daña? Porque se mueve demasiado para tratar de compensar, que normalmente es la zona que a la gente le duele, en muchos casos. Entonces, las zonas hipermóviles se dañan por esa hipermovilidad. Es decir, exigen un trabajo articular, ligamentoso, tendinoso excesivo en esa zona. Entonces, no hay que trabajarlas o no hay que trabajarlas en exceso. Hay que buscar las zonas rígidas. Entonces, nosotros tenemos que hacer la función de detectives, ¿vale? Entonces, la osteopraxia es buscar zonas de rigidez y eliminar esas zonas de rigidez. Y nos da igual, entrecomilladamente, que a la persona le duela el hombro aquí. Nos da igual. Yo tengo que buscar zonas rígidas y las tengo que desactivar. Si la zona rígida es donde le duele, perfecto, la trabajo. Pero si la zona que le duele no está rígida, no es la zona de donde viene el problema. Y puede ser que yo trabajando esa zona le dé, bueno, un alivio muy momentáneo, pero ya después va a volver a tener ese problema. ¿Un hombro más bajo que otro está implicada esta línea? Bueno, hay unas líneas que son específicas de los brazos, pero que lógicamente dependen de estas. Porque claro, tener un hombro más alto que otro depende también de las inclinaciones laterales. Entonces va a depender de la línea lateral, perfecto, va a depender de la línea posterior superficial, ¿sí? Porque si se tensa más la del lado derecho, el lado izquierdo me inclina. Va a depender de la línea frontal profunda, porque puede generar tensiones en el diafragma asimétricas. Va a depender de la línea espiral, que me va a rotar, que la vamos a ver después, y va a depender de las líneas de los brazos. Es decir, que en la práctica no es una línea la que tiene un problema, siempre son interacciones entre las líneas, ¿vale? Para nuestra desgracia. Bien. Y luego, la siguiente zona que hay que trabajar es la zona que está rodeando al trocánter mayor del fémur. Es decir, la zona donde van a estar los glúteos mediano y menor, ¿vale? Aunque también podemos incluir también el tensor de la fascia lata. Toda esa zona hay que descargarla con el codo, con la cuasa, etc. ¿Se puede tratar un hombro con una cápsula rota? Bueno, a ver, si hay daños en una cápsula, habrá que tener cuidado y habrá que ver cómo es la movilidad en esa zona. Es decir, siempre lo más importante es, primero, tener en cuenta que en los procesos agudos normalmente no hay que movilizar esas zonas.
y hay que seguir la ley de la arteria, es decir, facilitar la circulación de ese área para que desinflame. Y a partir de ahí, ir viendo si ese hombro tiene movilidad o no la tiene. Cuando nosotros tenemos un daño, ya no solamente una cápsula, cualquier estructura, tengo un daño en un disco, tengo un daño en cualquier parte, pensar que muchas veces el problema no es de esa zona. A lo mejor la cápsula está rota, pero el problema está en la zona del esternón, que no se mueve, ¿vale? O en la escápula, que no se mueve. La mayor parte de las veces, y yo os diría un 70-80% de las veces, el problema se produce en las zonas de hipermovilidad, en las zonas que se mueven de manera excesiva para solventar el problema. De hecho, si pensáis, ¿por qué se produce una artrosis? ¿Qué le llama a la gente la artrosis? Le llama un desgaste, ¿no? En lenguaje coloquial. ¿Y por qué es un desgaste? ¿Porque hay poca movilidad? No, porque hay mucha movilidad. Entonces, normalmente, la zona de artrosis no es la zona que más se trabaja, es la que menos se trabaja. Lo que hay que buscar es cuál es la zona que no se mueve que ha generado que esa se tenga que mover demasiado. Por eso es muy importante en osteopraxia este concepto, ¿vale? Porque al final es el que va a dirigir todo, ¿eh? Bien. Y vamos a la última línea que vamos a estudiar, que es la línea espiral. La línea espiral, ¿vale? Y esta línea espiral es un poquito una línea parásita. ¿Por qué digo una línea parásita? Porque coge músculos de otras líneas, de muchas otras líneas. De hecho, si os fijáis ahí, coge por un lado los peroneos, pero también coge el tibial anterior. Es decir, lo que hace es rodea la articulación del tobillo, ¿sí? Y maneja movimientos de rotación interna, de rotación externa. Se va hacia la fascia lata, ¿sí? Y coge el tensor de la fascia lata hacia adelante, pero desde la rodilla coge también el ¿qué? El bíceps femoral y se va hacia atrás, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un rotador interno de cadera, que es el tensor de la fascia lata, y un rotador externo de cadera, que es el bíceps femoral, ¿sí? Luego, hacia la parte anterior, lo que hace es conectar los oblicuos, si os fijáis en diagonal, ¿sí? Y por atrás, ¿sí? ¿A dónde se va? A los paravertebrales. Envuelve por delante y lo que hace es coge el serrato y si seguís el serrato hasta atrás, el serrato conecta con la escápula y la escápula conecta con el romboides, ¿sí? Y el romboides conecta con los esplenios del cuello. Entonces, es una línea muy importante para hacer torque, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos corriendo o vamos caminando, ¿qué vamos? Haciendo un movimiento de ¿qué? De torsión, ¿vale? Entonces, muy importante estos movimientos de rotación. No es la única línea que produce rotación, pero es la más importante para producir esta rotación, ¿eh? Entonces, por eso, si os fijáis, hay un patrón que se llama patrón de Fink. Fink era un osteópata que se dio cuenta que cuando nosotros adelantamos la pelvis de un lado, ¿sí? ¿Qué solemos hacer? Adelantar la caja torácica del lado contrario, el hombro del lado contrario, la cabeza del lado contrario. Es decir, vamos generando patrones continuos de torsión compensatoria, ¿sí? Y eso es ideal, eso es fisiológico, siempre que vaya una alternancia rotacional, ¿vale? Eso es en individuos sanos. Cuando estamos totalmente todo un lado rotado, entonces es cuando tenemos un patrón disfuncional. Entonces, para trabajar esta línea espiral, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero, trabajar las otras líneas. Es decir, porque el tibial anterior, los peroneos, los hemos visto antes, son muy importantes para todo este trabajo. En la línea lateral también trabajar toda la zona de los abductores de cadera, los que abren la cadera. ¿Sí? Trabajar la línea posterior para dar descarga al bíceps femoral, a los erectores de la columna, etc. Y aquí podríamos además incidir en dos áreas. Una es el área que cogería la parte distal del muslo lateral y la parte proximal de la pierna. Veis que pone un cuadrito que pone bíceps femoris, ¿no? Bíceps femoral, y otro que pone peroneus longus. Bien, esa zona lateral habría que eliminar adherencias de esa zona. Es decir, utilizar, por ejemplo, la cuasa. O, como alguien nos preguntó antes, el cirias también, ¿vale? Cuasa, cirias, ventosa de paseo, dar movilidad en esa zona.
Y luego, en la zona alta, incidir en unos músculos muy importantes que se llaman esplenios. Esplenios del cuello y esplenios de la cabeza, ¿sí? Que tienen puntos gatillos en toda esta zona, ¿vale? Que además tienen patrones de irradiación bastante importantes, ¿eh? Más o menos, si nosotros vemos la altura, el esplenio del cuello más o menos estaría a la altura de C2, de la segunda cervical, ¿sí? El esplenio de la cabeza, el punto superior, perdón, el esplenio del cuello, el punto superior estaría más o menos a la altura de C4, ¿sí? Y el punto gatillo inferior más o menos estaría en la zona de D2, D1, aproximadamente, ¿vale? Para que tengamos la referencia. C2, C4, D1, D2. Y ahí buscaríamos un trabajo, sobre todo un trabajo en pinza, ¿vale? Un trabajo ahí en pinza, tratando de escapar de un músculo que cubre por encima, que es el músculo trapecio, ¿vale? Escapar del trapecio y llegar a este. Esa sería la manera más importante de trabajar esta línea, la línea espiral, ¿vale? Entonces, en resumen, 5 líneas. Línea posterior superficial, línea anterior superficial, línea anterior profunda, línea lateral y línea espiral. Esas son las 5 líneas que tienen que ver con la postura, o las que tienen más que ver con la postura, ¿vale? Hay algunas más, hay líneas de los brazos, hay 4 líneas de los brazos, hay una línea funcional, bueno, que realmente son 2, pero bueno, pero realmente para manejar la posición serían estas líneas, ¿sí?